Hola, buen día. El Señor les bendiga y les continúe bendiciendo en el nombre de Jesús. Vamos a continuar con la enseñanza que teníamos. Dándole gracias a Dios por un nuevo día, dándole gracias a Dios porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Vamos a continuar con el ciclo de enseñanzas que iniciamos. Vamos a continuar con oración y desarrollo espiritual 3. En el nombre de Jesús. Honrando a mis pastores. Mi pastor Moisés Olivares y mi pastor José Olivares. La Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire. Dándole gracias a Dios por todo lo que hace en mí, por todo lo que hace a través de mí. Dándole gracias a Dios por tener misericordia de este humilde servidor. Y que sea Dios que esté abriendo puertas en el nombre de Jesús. Y que esté permitiendo que este mensaje como tal, que va dirigido para la edificación de las almas, la edificación espiritual de las almas, como la mía, porque como tal ese es el trabajo, pues, que podamos crecer en lo espiritual y podamos salir de la ignorancia, de la pasividad, en el nombre de Jesús. Vamos a continuar. Esto se llama Oración y Desarrollo Espiritual 3. 7. Oración y ayuno producen señales y prodigios. Hechos 13:1 al 14:28. Bueno, en vista de que tiene mucho contenido por leer, vamos a disertar la palabra directamente. El ministerio de señales y prodigios de Pablo y Bernabé tuvo su comienzo porque los dirigentes de la iglesia oraron, ayunaron y buscaron al Señor. El día jueves, cuando fue el ayuno en mi congregación, que Dios me dio la bendición y el privilegio de dirigir ese ayuno, traíamos a colación que el ayuno como tal es un ejercicio espiritual, y tal ejercicio espiritual debería ser presentado delante del Señor en la madrugada. Pues dice la palabra que yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Yo como tal, como cristiano, todavía es de madrugada, todavía aquí no amanecido. Y ya yo hice mi oración devocional, yo le presenté a Dios mi día como tal, yo hablé con Dios en la oración. Y bueno, yo tengo en lo personal una forma muy particular de orar. Y bueno, Dios le ministra a cada quien cuál es la forma correcta, porque no hay un parámetro, no hay algo escrito. La oración es algo voluntario, algo espontáneo. O sea, es necesario que usted pueda establecer cuáles son sus prioridades en oración, y pueda seguir el modelo que le ministra el Espíritu Santo a usted. Gloria a Dios. Yo en lo personal le presento un ejemplo, que yo voy a ayunar, yo le presento mi ayuno a Dios en la madrugada. Y en el ejercicio del ayuno,
sea que yo ayune aquí en mi casa o que ayune en la congregación, entonces es necesario que oremos, y entonces en medio del ejercicio espiritual, o sea, uno le corta los privilegios a la carne para que el espíritu crezca en el alma. O sea, y más si el espíritu está conectado con el Espíritu Santo del Señor Jesús, entonces el crecimiento va a ser espectacular. ¿Por qué? Porque como la misma palabra lo dice, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea que en el momento que ayunamos, es necesario que nos dispongamos a orar, a conectarnos con Dios a través de la palabra. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y tenemos que ciertamente orar conforme a la palabra de Dios, conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque la única constitución y la única ley que sirve en lo espiritual es la ley la ley de la palabra. O sea, es la palabra de Dios como tal. Entonces cuando nos llenamos de palabra y oramos conforme a la palabra, es cuando ciertamente la oración es eficaz. Dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho. Gloria a Dios. Justo, ¿por qué? La oración eficaz, ¿por qué? Porque oramos conforme a la palabra. Y justo, ¿por qué? Porque ya hemos sido nacidos de la sangre de Cristo con anterioridad. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Ajá. Los líderes, ajá, dice, ayunaron y buscaron al Señor, después de que el Espíritu Santo mismo había llamado a estos hombres. Los líderes pusieron las manos sobre ellos y les enviaron a la hora misionera. Gloria a Dios. Hechos 13, del 1 al 4. Vamos a leerlo. Ajá. La palabra es santa. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo, gloria a Dios, para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y allí navegaron a Chipre. Gloria a Dios. El ayuno como tal es una excelente ocasión para que Dios obre en nuestras vidas. O sea, el resultado el resultado o los frutos de una comunión con Dios son comunión como tal, porque tenemos comunión con el Espíritu Santo Señor Jesús. Comunión, intuición y conciencia. Comunión, intuición y conciencia son el resultado y los frutos como tal que el contacto con Dios y con su Espíritu Santo nos revela, ¿me entiendes? Revela a una vida que es una vida espiritual en el nombre de Jesús. Vamos a continuar. Algún tiempo después, Pablo y Bernabé siguieron el mismo plan y viajaron de ciudad en ciudad, confirmando a los discípulos y ordenando ancianos en las iglesias. Hechos 14, 22 y 23. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe
y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gloria a Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, como tal, el ayuno tiene que ir acompañado de oración. Porque, o sea, si usted ayuna y no se conecta con el Espíritu Santo del Señor Jesús, simplemente lo que está haciendo es pasar hambre. O sea, no le presentó el ayuno a Dios, no le presentó un propósito por el cual, Señor, yo en lo personal le digo: Señor, te presento este ayuno con X propósito o con tal propósito, ¿entiendes? Entonces ya Dios como tal, que es un Dios de pactos, entonces sabe en qué me va a ayudar según su voluntad. Señor, si es tu voluntad, yo en lo personal, Señor, si es tu voluntad, yo quiero que hagas esto, esto y esto. Si es tu voluntad, ¿me entiendes? Pero yo siempre pienso como si pensara el Señor Jesús. Pues, ¿por qué? Porque yo digo: al Señor Jesús le gustará esto. O sea, conforme a lo que yo conozco de su personalidad y lo que yo conozco del carácter del Señor Jesús a través de la palabra. Gloria a Dios. Entonces yo trato de moldear mi oración conforme a la palabra de Dios. Gloria a Dios. El diablo es malo. Gloria a Dios. Vamos a continuar. 14, 22 y 23. Ajá, ya lo leí. ¿Qué modelo seguían? ¿Qué modelo seguían Bernabé y Pablo? Cada ministro enviado es un intercesor de Dios que se mueve entre la superabundancia de Dios y la superabundante necesidad de la humanidad. Estamos en medio. Entonces tenemos que interceder. Tenemos que saber cómo vamos cómo vamos a ganarnos el favor de Dios a través de nuestras palabras. Porque como tal no es por obra, para que nadie se gloríe, como dice la palabra de Dios. Vamos a avanzar. Ajá. Por consiguiente, quienes les envían deben sentirse movidos por el Espíritu Santo a través de la oración, no por sus propios espíritus, a fin de mandar hombres y mujeres a quienes Dios ha ungido y llamado a hacer la obra misionera en el mundo. A quienes Dios ha ungido y ha llamado a hacer la obra misionera en el mundo. O sea, mucho yo veo con preocupación que hay muchos líderes como tal en las iglesias que no están conectados con Dios y hacen las cosas según su propia y limitada capacidad intelectual. Y esto es un gobierno teocrático. Aquí manda el Señor Jesús y más en la iglesia. O sea que es necesario que nos conectemos con Dios para poder ejercer una mayordomía de lo que Dios nos ha delegado, pero de manera eficaz. ¿Por qué? Porque sí, Dios nos delegó una responsabilidad de administrar las riquezas de Dios en la tierra, o de administrar su reino en la tierra. Entonces nosotros tenemos que vivir conectados con el Espíritu Santo del Señor Jesús para poder administrar esas riquezas eficazmente. Vamos a continuar. Ajá. Ajá. Cuando la iglesia de hoy descubra el camino a seguir y haga avanzar todo el ministerio por medio de la oración,
veremos de nuevo cómo la oposición y la incredulidad se doblegan ante nosotros. Dios confirma su palabra con señales y maravillas. Gloria a Dios. 8. La oración, el terreno donde se prueba nuestra fe. Hechos 4, del 1 al 37. Gloria a Dios. Como dije anteriormente, tiene mucho contenido y para leer. Entonces vamos a disertar la palabra de manera directa. Véase cuál fue la respuesta de la iglesia cuando los perseguidores trataron de extirpar el movimiento cristiano. Los cristianos recurrieron a la oración. A menudo las cosas que amenazan con sofocar o destruir a la iglesia vienen a ser los medios de su preservación y avance. Por eso es que Dios dice en su palabra que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Dios es experto en cambiar una situación adversa y ponerla a favor de lo que inicialmente nos hacía oposición. Gloria a Dios. La controversia que se suscitó por la ocurrencia del milagro desató la persecución. De igual manera, los escépticos debaten la relación de los milagros con el cristianismo. Los primeros creyentes sabían que si podía quedar establecido que la sanidad del cojo se había realizado en el nombre del poder de Jesús, la autoridad de Cristo quedaría claramente confirmada. De ahí que recurrieran a la oración. ¿Cuáles fueron los resultados? Gracia sublime y entusiasmo. Esta palabra, esa gracia sublime, muchos, si no todos, sabemos lo que significa gracia, el favor inmerecido de Dios. Y entusiasmo. Esta palabra encierra un misterio. Entusiasmo. Enteos. Es una palabra compuesta. O sea que está en teos. Teos es el vocablo griego que representa a Dios. O sea, está entusiasmado. ¿Por qué? Porque estamos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido a mí. Y entonces cuando el Espíritu Santo ha venido a mí, yo estoy entusiasmado. Porque estoy en teos. O sea, estoy en Dios. Gloria a Dios. Un poder y unanimidad muy grandes. Los primeros cristianos nos enseñan cuál es el camino hacia la comprobación de la realidad de nuestra fe. Ni una discusión ni los argumentos, pero sí la oración. Gloria a Dios. Desciende, esto tiene un misterio grande, pues, la oración, porque dice que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros tenemos hoy en día. Y Elías oró. O sea, Elías no tuvo lo que nosotros tenemos hoy día. ¿Por qué? Porque Elías tenía un contacto externo con el Señor Jesús, un contacto externo con Dios. ¿Por qué? Porque Elías como tal no había nacido de nuevo, o sea, no fue bautizado en el glorioso nombre del Señor Jesús. O sea que Dios como tal no vivía en su espíritu. Y entonces era sujeto a pasiones, pero a Dios le agradaba su corazón, así como David, como el corazón de David le agradaba a Dios. Y bueno, Dios se agradó de él, y como dice la palabra, no es del que corre ni el que quiere, es del que Dios tenga misericordia. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Desciende el fuego de Dios. Segunda de Crónicas 6, del 12 al 42. 7:1. Gloria a Dios. Vamos a avanzar. Cuando Salomón dedicó el templo que había construido para que Dios pudiera habitar entre su pueblo, presentó ante el Señor peticiones relacionadas con muchas situaciones.
situaciones que ocuparían Israel en el futuro, que ocuparían Israel a los enviados de Dios, a los embajadores de Dios en la tierra, en el futuro, en este tiempo. El pecado, los enemigos, el perdón, la sequía, la plaga, la guerra, la cautividad, etcétera. La cantidad de la perversividad que vivimos hoy en día, y muchas cosas que todavía no se traen aquí a colación. Claro, cada petición era seguida por un ruego para que Dios escuchara y respondiera a las oraciones israelitas. Cuando se terminaron las peticiones de Salomón, Dios demostró dramáticamente su aprobación del templo y su aprobación del templo y su aceptación de las oraciones de Salomón. Un relámpago de fuego descendió del cielo, consumiendo los sacrificios y las ofrendas. Y entonces la gloria de Dios llenó el templo. Gloria a Dios. Aquí hay lecciones para nosotros. Porque ahora Dios habita en el templo de nuestro corazón, habita en nuestro espíritu. El Espíritu Santo, cuando nos bautizamos en el nombre poderoso de Jesús, nacemos nuevamente en la sangre de Cristo y somos renovados en el espíritu. Que lo importante en la vida y lo que le importa a Dios y lo que realmente tiene un impacto es lo espiritual. Porque desde el espíritu nosotros podemos dominar todo nuestro cuerpo. Gloria a Dios. 1 Corintios 3:16. Gloria a Dios. Vamos a leer. Ajá. Ajá. La palabra es santa. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Gloria a Dios. Ajá. Si le buscamos, Él instantáneamente viene a los que somos nacidos en su nombre. Viene a nuestro lado. Su fuego santo desciende en el momento que ponemos nuestras mejores ofrendas sobre el altar. Gloria a Dios. Nuestro altar es nuestro espíritu. Cuando ponemos nuestras mejores ofrendas, cuando oramos de manera eficaz, cuando ayunamos, cuando vigilamos, cuando leemos palabra y meditamos en ella. Entonces, como dice aquí, su fuego santo desciende en el momento que ponemos nuestras mejores ofrendas sobre el altar. Señor, yo voy a orar con este propósito. Se la presentamos a Dios y ponemos el sacrificio que haremos en nuestra carne. O sea, vamos a cortarle todos los privilegios a la carne. No la vamos a alimentar. Como decía hace días, pues, el ayuno como tal, uno se abstiene de alimentos y de otras cosas que son un privilegio para la carne. ¿Qué hacemos? No nos bañamos. Bueno, David como tal, pasó la noche acostado en la tierra, no se bañó, no se ungió, no comió. ¿Para qué? Para afligir su alma, para afligir su carne. Gloria a Dios. Siempre que le hacemos un lugar a Dios, Este lo llena con su gloria. Gloria a Dios. Bueno, gracias a Dios por mis pastores, por mi iglesia. Gracias a Dios primeramente por haberme escogido, por darme todo lo que me da, por todo lo que hace a través de mí, todo lo que hace en mí y a través de mí. Porque para poder hacer a través de mí, primero tiene que hacer en mí. Bueno, el Señor Jesús le continúe bendiciendo más, que abra la ventana de los cielos y permita que usted y yo crezcamos y seamos
obreros aprobados. Dice la palabra de la siguiente manera que procura ser un obrero aprobado delante de los ojos de Dios, que usa bien la palabra de verdad. Más o menos así es que dice, parafraseando, ¿no? Dice que procura ser un obrero aprobado delante de Dios, que usa bien la palabra de verdad. Bueno, el Señor les bendiga.